15, versículo 1 y 2, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Amén. Tome su asiento. Vamos a ver una parábola que dicen que es la perla, es la más maravillosa, es la historia más linda, más bien contada de toda la Escritura. Esta parábola no sabemos si es verdad o no es verdad, pero sí Jesucristo quiso responder. Esta parábola se ha contado en muchas ocasiones y esta parábola ha hecho a muchos recapacitar, volverse y aceptar a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Así que le voy a pedir que pongamos mucha atención. No se distraiga. Si tiene su celular encendido, póngalo en silencio o dígale: más rato te llamo. Pero en este momento escuchemos la palabra del Señor porque va a bendecir nuestras vidas. Grandes multitudes del pueblo acompañaban a Jesús, pero también se le acercaban todos los publicanos y pecadores. Y para que sepamos quiénes eran estas personas, se cuentan que era la gente, para los fariseos, para los escribas, los publicanos eran la gente más despreciada. Eran despreciables para los judíos un publicano. Se enumeran los publicanos, cuando la Escritura enumera o habla de los publicanos, siempre se la asocia con alguien. Y se la asociaba con el ladrón, con el bandido, con el gentil, con los cambistas, con prostitutas, con engañadores, adúlteros y asesinos. Entonces, quien hablaba de este personaje o quien decía los publicanos, siempre se referían a lo más malo, a lo más despreciable para los judíos. Y lo contrario, es decir, lo difícil que era que un publicano era un judío, tenía descendencia digamos de Abraham, pero para ellos era un despreciable, era alguien que no era considerado, era alguien que no podía sentarse alguien con un publicano a la mesa. Por eso le criticaban a Cristo porque él se sentaba y comía con ellos. Los publicanos eran como aquellos hombres jugadores de dados, los usureros, los pastores caían en la misma categoría, no estos pastores de hoy, nosotros, pastores de personas, sino que eran los pastores aquellos que cuidaban rebaños, aquellos que cuidaban ovejas. No eran bien mirados en el tiempo de Palestina, en los tiempos de Jesucristo. Los pastores, los arrieros, los vendedores ambulantes, los curtidores, aquellos que curtían los cueros, no eran bien mirados por el pueblo israelita. También pasa por pecador el que no conoce la interpretación farisea de la ley, pues si no conoce la interpretación de la ley, tampoco la observaba. Por eso estos hombres, los fariseos, le criticaban a Jesucristo. Jesús es profeta, no había duda que era profeta Jesucristo, poderoso en obras, dice la palabra, motivo por el cual los publicanos y los pecadores han visto sus obras y le han visto a él. Por eso ellos se acercaban. ¿Por qué los publicanos, los pecadores se acercaban? Aquellos que no eran considerados, aquellos que habían sido destituidos del pueblo, aquellos que no tenían esperanza, aquellos que para todos eran los que se iban al infierno, los que no tenían esperanza de tocar el cielo. Eso eran los publicanos, eso éramos nosotros. Amén. Cuando no aceptamos, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros también éramos publicanos. Los que no seguían a Dios en esa tradición que ellos hacían o no cumplían la ley, todos ellos eran gentiles y merecían el infierno y todos los castigos de Dios. Así los fariseos miraban a las personas. Por eso es tan importante, porque estas personas, todos los destituidos de la gloria de Dios, seguían al Maestro. Porque él observaban, lo miraban, que él era un profeta, que él hablaba, que él predicaba, que él sanaba y que él les hablaba de un reino de los cielos. Amén. Jesús ofrece la salud y exige, mira, no era solamente que él los sanara, no era solamente porque él podía obrar milagros, sino que Jesucristo cada vez que les predicaba, abría su boca, exponía la palabra, él les exigía
que debía haber conversión. Amén. ¿Qué es conversión? Es reforma de las costumbres. Escuchar es el comienzo de la fe y la fe es el comienzo de la conversión y del perdón. La coronación del escuchar es la obediencia que se cifra en la fe y la fe que se cifra en obedecer. Los pecadores se acercaban a Jesús y por él se acercaban a Dios. El profeta es portador del oráculo de Dios. Se acercaban para oír a Dios. De ellos se puede decir, buscadme y me hallaréis. Si cuando me busquéis de todo corazón. Esto es precioso lo que dice Jeremías, porque el pueblo había estado destituido, el pueblo había pecado, el pueblo estaba fallando, pero Jeremías va y le dice al pueblo, a este pueblo que estaba errando, a este pueblo que no quería tener a Dios en su vida, le dice, buscadme y me hallaréis. Si cuando me busquéis de todo vuestro corazón, yo me mostraré a vosotros. Y trocaré vuestra suerte, cambiaré el destino que tenía para ti como nación. Y os reuniré de entre todos los pueblos y de todos los lugares a que os arrojé y os haré volver a este lugar del que os eché. Esto es maravilloso, porque cuando uno va con un corazón humillado, contrito, cuando uno va a buscar al Señor, el Señor está ahí para escucharnos. Amén. Los fariseos y los escribas hablaban despectivamente de Jesús. Este hombre los observaba en toda ocasión, pues se sienten responsables. Mire, ellos se sentían responsables de la santidad del pueblo. Los fariseos, esa era la misión. Ellos se sentían que ellos debían llevar la santidad, que ellos debían mantener la santidad del pueblo. Descontentos murmuraban, tolera que se le acerquen los pecadores. Los acoge y se sienta con ellos a la mesa. Con tal manera de proceder hace vano el empeño que tiene por la santidad del pueblo escogido. Eso era lo que ellos pensaban. El lema de los fariseos y de los escribas en ese tiempo era: el hombre no debe mezclarse con los impíos. Ese era el lema de ellos. ¿Y cuál era el lema de Jesucristo? ¿Cuál era el que aprendíamos la semana pasada? ¿Se recuerdan o no? Que Jesucristo nos sembró como trigo en el mundo. ¿Se recuerdan? Que Jesucristo no nos apartó. No dijo, vayan allá y quédense ahí en la iglesia 10 de mayo, ahí van a aprender, van a crecer, pero no se mezclen con el mundo. No, al contrario. Vayan y estén en medio del mundo. Hagan lo que el trigo debe hacer. No hagan lo que la cizaña hace. ¿Se recuerdan? Amén. Habíamos puros trigo aquí entonces. Entonces el lema de estos fariseos era: el hombre no debe mezclarse con los impíos. Hay que aislar a los transgresores de la ley y a los pecadores. Hay que expulsarlos de la comunidad del pueblo santo de Dios. Así es como se ha castigar el pecado, estigmatizar el vicio, proscribir al pecador, restaurar el orden y conservar la santidad. Esto era lo que ellos pensaban. Lo que hace Jesús debe parecer necesariamente escandaloso para ellos. Además, Él se presenta como profeta que pretende obrar y hablar en nombre de Dios. Por eso ellos murmuran: ¿cómo este? Que es profeta de Dios, que más adelante se hace llamar Hijo de Dios, se puede sentar a comer con pecadores. Amén. Jesús tiene conciencia de proclamar el mensaje de Dios y no tiene nada de qué retractarse. Los pobres reciben la buena nueva del Evangelio y entre los pobres se cuentan también los pecadores que están dispuestos a convertirse. Era maravilloso lo que Jesucristo hacía. Era maravilloso lo que pasaba con Jesucristo. Esta es la segunda vez que Lucas manifiesta el disgusto de los escribas y fariseos, porque Cristo se juntaba con publicanos y pecadores. En Lucas 5, del 29 al 32 dice: y le vi, y esto es maravilloso, porque un publicano, un hombre que cobraba los impuestos, un hombre que a la nación israelita le subía incluso pagar los impuestos, es un discípulo, es un llamado, es uno de los cercanos de Cristo. Y le vi, le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis
con publicanos y pecadores. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Lamentablemente los escribas y fariseos no comprendieron lo que Cristo les respondió en esa oportunidad. Ahora Jesús responde a los fariseos con una trilogía de parábolas que tienen la misma finalidad, la misión y el gozo de Cristo por salvar a los pecadores. Amén. ¿Y cuál es esta trilogía? La oveja perdida, la moneda que es encontrada y la del hijo pródigo. Todas estas tres parábolas que Jesucristo da es en respuesta a la murmuración de los fariseos y escribas. Amén. No podemos separarla. Muchas veces hemos explicado, se ha predicado y se ha separado esto de lo que realmente, cuál es lo que Jesucristo quería dar a conocer. Y estas tres parábolas dan a conocer en respuesta a lo que estos fariseos murmuraban. ¿Por qué Jesucristo había venido? Las dos primeras responden al reproche que acoge a los pecadores. Y la tercera, aparte del reproche que acoge a pecadores, también culmina en el banquete festivo, respondiendo así al reproche de que Jesús come con ellos. En esta tarde aprenderemos de la tercera parábola que Cristo le responde a los fariseos y escribas, llamada en casi todas las Biblias como la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas del 11 al 32. Pródigo significa persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Eso significa pródigo. Amén. A veces uno dice, oh, pródigo, este encachado, no, este es el que despilfarra, el que no tiene cuidado. Y cuando ya despilfarró todo, se da cuenta de, bueno, lo vamos a ir viendo a través del desarrollo de la palabra. Aunque muchas veces se resalta la figura del hijo perdido o pródigo, realmente su personaje principal es el padre que de hecho ilustra el carácter de Dios. Pero a quienes representan los hijos mayor y menor, es seguro que el hijo menor estaba alegóricamente por los publicanos y los pecadores, ya que estos eran gentes que no se preocupaban por respetar la ley y en muchas ocasiones la pasaban por alto. Pero el hijo mayor, ¿a quién representa? La gran mayoría piensa que a los fariseos, como contrapuestos en la parábola a los publicanos y pecadores, ya que por este grupo se plantea la respuesta y la situación temática de estas tres parábolas. Si hay algo que nosotros debemos tener claro, que muchas veces nosotros somos como este hijo mayor. Amén. En Mateo 23:13 dice, Cristo, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es posible que en esta parábola el hijo mayor, que está siempre en la casa de su padre y en todo le obedece lo externo, pero su corazón no es con el Padre, se puede identificar con los fariseos desobedientes a Dios y hostiles al reino de Dios. Por eso le digo que muchas veces se parece a nosotros cuando nosotros no dejamos que los pequeñitos puedan entrar al reino de los cielos. Nosotros condicionamos a veces a las personas a que no entren. No, si este no cambia con nada, ¿qué le vamos a predicar? Lo único que merece es el infierno. Pero hoy Dios tiene una oportunidad. Amén. Verso 11 y 12 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Amén. La situación en ese relato no era raro que se repitiera o se repartiera la herencia antes de morir el padre. Especialmente si éste quería retirarse de la dirección del negocio. Si el padre quería ya no seguir trabajando, ya no seguir arando la tierra o el campo que tenía, él podía retirarse. Y en esa oportunidad, al retirarse, él podía dar la tierra, la herencia y repartirla entre los hijos. Lo raro y lo extraño y no común era que un hijo pidiera la herencia estando el papá en vida. Así que si a sus hijos le han pedido la herencia, debe preocuparse. No es normal. Amén. Eso no corresponde. Y en esta oportunidad
Era lo que estaba haciendo este hijo, pidiendo la herencia antes de que el padre falleciera. El hijo menor demandó que se le dieran inmediatamente todos los derechos de posesión sobre su parte, alrededor de un tercio. Según la ley mosaica en Deuteronomio 21:17, dice que al hijo mayor le correspondían 2 partes. Es como acá ustedes lo utilizan cuando los que salen a la pesca, al dueño de la lancha le corresponden 3 partes acá, lo hacen. O 2 partes, pero es la parte de él más la del capitán. Y después de eso se reparte entre todos los que quedan. De igual forma era en ese tiempo. El hijo mayor, el primogénito, recibía 2 partes. Es decir, el Giovanni, 2 deudas. Los demás, una pura deuda. Pero el Giovanni, 2 deudas tiene que hacerse cargo. La del auto y la de la casa. Dijo amén, ¿cierto? ¿Lo escucharon ustedes? La petición del hijo menor pone de manifiesto su naturaleza rebelde y el deseo de independizarse de su padre y la innegable dureza en su actitud cuando dijo: Padre, dame lo que me corresponde de todo lo que tienes. Como si dijere: lo que va a ser mío de todas maneras cuando tú te mueras. Esa era la actitud del hijo. Esa era la actitud que el hijo tuvo ante su padre. El padre no discutió. Sabía que si su hijo iba a aprender tendría que ser por las malas. Así que accedió a su petición, lo que también ocurría que este hijo perdía todos los derechos legales de su familia. Y es más, el pueblo podía hasta matarle. En esto tengan atención. Deuteronomio 21, del 18 al 21, dice lo siguiente: cuando nosotros somos hijos rebeldes. Si hay algún hijo rebelde aquí, escuche. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Mire. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Amén. Eso era en el tiempo de Cristo. Eso era ley, eso se hacía. Hoy día nosotros, si los retamos a nuestros hijos, ellos nos van a demandar y Carabineros nos mete preso a nosotros. Pero antes no era así. Si teníamos un hijo rebelde, y más este hijo rebelde que estaba pidiendo su parte de herencia cuando el padre ya tenía que fallecer, él tendría que haber sido sacado de la ciudad y la gente del pueblo tendría que haberlo apedreado. Ya había perdido todo el derecho legal como hijo, no porque el padre se lo quitara, sino que él se negaba a tenerlo. Amén. Y eso, manténgalo ahí. Porque esa figura después se vuelve a tomar. Mantenga eso. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo menor, por su parte, convirtió en efectivo lo suyo y partió para disfrutar lo obtenido lejos de su casa y del control paterno. Se va al extranjero. Quien quisiera prosperar tenía que abandonar el país. Si hay algo que ellos tenían o pensaban que para poder prosperar tenían que irse del país. Es como cuando a veces un hermano o una hermana ha llegado donde uno y le dice: pastor, ¿sabe qué? Me voy a ir por trabajo a tal ciudad. Y uno dice: ¿oró al Señor? No, no he orado al Señor, pero allá me va a ir bien. Allá Dios me va a bendecir. Pero Dios le confirma: no, pero allá me están esperando incluso hasta con trabajo. He escuchado muchas veces esa situación y lamentablemente
de todas, siempre ha sucedido algo nefasto. Te puedes apartar, te puedes ir, a lo mejor económicamente te puede ir mucho mejor. El problema es que espiritualmente no te va bien, porque te apartas de la provisión, te apartas de la cobertura que Dios tiene en tu vida. Este país distante es el olvido de Dios. El pecador en este estado disipa los dones de Dios y cae en una vergonzosa pobreza. Se hace esclavo del demonio, que le induce a los vicios y pasiones más infames en las que inútilmente busca saciar la cruel hambre que le acaba. Si hay algo que muchas veces uno dice, no, yo me voy, porque los jóvenes a veces, me voy mejor. No quieren seguir las reglas que en el hogar están. Y es mejor irse. Ay, guachito. Ay, Dios mío, como no sabes lo que te espera fuera de la cobertura de tu hogar. No sabes lo que tendrás que sufrir o pasar si te vas rebeldemente. Si dices, estoy mejor arrendando por ahí que estando bajo el techo de ustedes. Y todo porque te dicen que estas son las normas y las reglas que debes seguir. Lo hemos visto, lamentablemente con dolor con muchos, incluso de sus hijos a veces uno con dolor por ver el estado en que están. El extranjero promete una libertad de independencia que seduce. En el extranjero acaba pronto por gastarse el capital en una vida de libertinaje y despilfarro. La vida extravagante y disoluta lo lleva a la extrema pobreza. Y los amigos que le ayudaron a gastar el dinero desaparecen. No sé si a usted le pasó antes de llegar a Cristo. Si a alguno de ustedes le ha pasado que cuando estaba ahí en la fiesta, ahí estaba siendo el centrito de mesa, ahí donde todos, vamos, y bailaban y danzaban como una pirinola, y vamos sacando la plata nomás y dando, y tragos para todo, y total, de esta vida después no hay otra. Después cuando estuvieron en necesidad, cuando estuvieron en aflicción, cuando necesitaban, todos esos que estaban bailando ahí, ninguno de ellos aparece. Ninguno de ellos les dirá la mano. Ninguno de ellos. Y aparecen otros que le brindan esa cobertura. No sé si a alguno de ustedes le pasó. Amén, por ahí dice uno. Gloria a Dios, porque eso sucede. Verso 14 y 15. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Escuche bien, mire, no pasó mucho tiempo antes de que se lo gastara todo. Él pensaba que, porque a veces sucede, no, pero si se fue de la iglesia le va bien, está sin ningún problema. Espera un momento. Aún está con la cobertura o aún está con la herencia que había recibido de su padre. Por eso a lo mejor le está yendo bien, pero espera un momento. Porque él cuando llegó, la Escritura no dice cuánto tiempo pasó, solamente dice pasado el tiempo. Amén. Vino una hambruna, él lo perdió todo lo que periodos de hambre lo pasa, es decir, cuando hay hambre, aún el que tiene lo pasa mal. Imagínense el que no tiene nada. ¿Qué haría el hijo que se lo había gastado todo y no le quedaba ya nada? Mire lo que decían los judíos. Los doctores judíos de la ley dirían que debían dar hasta destrozarse los pies para llegar a la próxima comunidad judía e implorar ayuda, allí la ayuda y trabajo. Es decir, los judíos daban una solución para aquella persona que lo había perdido todo, que no tenía nada, y aún más, era judío, él tenía que caminar, que los pies tendrían que habérsele enronchados, todo eso, pero que llegara a la ciudad más cercana, y el pueblo, los judíos, tenían que brindarle ese apoyo. Tenían que ayudarlo y darle trabajo. Pero como este era testarudo, como este era rebelde, ¿qué hace en cambio el hijo pródigo? Todavía no está humillado su amor propio, incapaz de aguantar la vergüenza de un regreso. Él no regresó. Dice que lo que él hizo fue acercarse
a un ciudadano pagano y se agarra a él como un pordiosero inoportuno. Por eso él le da el trabajo de los cerdos. Quiere trabajar para poder vivir, quiere hacer todo lo posible para no perecer, quiere sacrificarlo todo para poder vivir y nada más. No le importa volverse a su nación, donde había un Dios que lo iba a estar esperando. No le importa eso. Muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo. Cuando estamos perdidos, cuando no tenemos a Dios, no queremos volver. Sabemos a veces que estamos mal. Sabemos que debemos buscar a Dios, pero en nuestro orgullo, no. Todavía no he hecho nada. Puedo molestar al de allá. Y por último, hago la mezcla como jornalero, para que me tenga para sacar los escombros por último. La pega que no le gusta hacer a Juanito, que es hacer cemento y romper cemento, yo la hago porque necesito, pero no, ya, no puedo dar mi brazo a torcer. No pueden todos enterarse de que estoy mal. Por último, hago lo peor. Y hizo lo peor. Se halla en una tierra pagana en la que no existe el reposo sabático. No hay comidas rituales. No se observan las leyes de pureza. Vive en medio de pecadores y de gente sin ley. El trabajo que asume es intolerable para un judío piadoso. Maldito el hombre que cría puercos. Así dice la Escritura. Amén. En la época de Palestina, aquí no va a llegar ahora, cuando el hermano Esteban tenía su chanchito y iba a decir, oh, soy maldito. No, ese era el tiempo antiguo. Dios ya, estamos en una nueva ley, así que descanse, hermano Esteban. En ese tiempo, un hombre que criara cerdos era maldito. Amén. Tiene que tratar constantemente con animales impuros. Esto significa que no se podía comer ni usar en sacrificio. Para protegerse de la contaminación, los judíos, mire, ni siquiera osaban tocarlos. Para un judío pararse delante de cerdos que se alimentaban era una gran humillación y con lo cual reniega de su religión. El hijo pródigo se vuelve pecador, apóstata, impío. Ya no le quedaba nada. En el hijo pródigo se demuestra la verdad del proverbio, el bebedor y el comilón empobrecerán. Amén. Así que usted, si es comelón y bebedor, terminará empobrecido. Se ve privado de todo lo que necesita el hombre para poder vivir como hombre. Pasa hambre. La comida que se le da es tan escasa que suspira por la comida de los puercos, ansiada llenarse el estómago con las algarrobas a medio madurar que se daban a los cerdos. ¿Sabe quién no daba la comida a los cerdos? Él dice que estaba al cuidado de los cerdos. Por eso dice la Escritura, ansiaba comer y esa comida y aún no le daban. Porque eran otros los hombres que estaban, o los otros los esclavos, los siervos que estaban para darle el alimento a esos cerdos. Él no. Él solo veía cómo los cerdos engordaban y él, nada que nada. Es como a veces cuando uno ve que todos comen y uno está en ayuno, todos comen y uno, ay. Así estaba este hombre. Miraba cómo esos cerdos tenían para comer, aunque eran algarrobas del algarrobo, un fruto que se daba en los árboles de Palestina y que era muy común. Pero él no podía comer de eso, porque las personas que estaban a cargo ni siquiera le daban de eso. Mire dónde había llegado el que había ido contento. No nos olvidemos, y esto es maravilloso, hermano, él era un hijo de un hacendado. Era un hijo de alguien que tenía. Él no se vestía mal, él no comía mal, porque aún nosotros que somos pobres, en nuestras mesas hay delicias, abundancia, hay tortas. Y cuando uno le pide de yogur, hasta de yogur, tosta de yogur. Hay pay de limón cuando otro pide por ahí. Hay diferentes cosas para nuestras mesas. Ninguno de ustedes está pasando escasez. Pero este hijo vivía en la opulencia. No tenía necesidad.
A lo mejor ni siquiera se levantaba temprano. Bueno, hay muchos de hoy que tampoco se levantan temprano, pero ninguna necesidad tenía este hijo. Y llega a mirar, a desear la comida de los cerdos. Amén. Él vale menos que los animales. Nadie le da de este alimento, es un forastero, tiene que vivir como bajo la maldición de Dios, y para este joven comer lo que los cerdos dejaban era una degradación que iba más allá de lo increíble. El hijo menor realmente llegó a lo más bajo. Muchas veces Dios nos hace pasar y llegar a lo más bajo para darnos cuenta. Verso 17, y esto ya aquí ya empieza la historia a cambiar para este hombre. Pero empieza a cambiar porque él se empieza a dar cuenta, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El hijo menor, como muchos que son rebeldes e inmaduros, deseaba ser libre para vivir a su antojo. Necesitaba llegar a lo más bajo antes de recobrar el sentido. A menudo las personas deben pasar por gran pena y tragedia antes de mirar al único Dios que nos puede ayudar. Lamentablemente, como seres humanos, necesitamos eso, porque somos porfiados, somos negligentes. Dios nos llama a la buena, nos llama con amor, con cariño, y nosotros no, dele el porfiado. Dele con que la U va a salir campeón. El Giovanni me dice, apuéstale que va a perder, si va a perder, y pierde. Y yo, no, si va a ganar, va a empatar. No hay caso. Así de a veces nosotros somos de porfiados. Trata de vivir a su manera con egoísmo, quitando todo lo que se le interponga en el camino. No pierda su conciencia, deténgase y mire antes de tocar fondo. Sálvese y evite a su familia un dolor mayor. Mire qué consejo más sabio. No le demos a nuestra familia. Si queremos formar el día de mañana una familia, los más jóvenes, busquen a Dios ahora. Entreguen sus vidas a Dios. Los judíos tienen un refrán que dice, cuando los israelitas tienen necesidad de algarrobas, entonces se vuelven a Dios. En el hijo pródigo se verifica el refrán. Entra dentro de sí mismo, recapacita. Todo lo que él pensaba hacer y tenía se le ha escapado. Su miseria le trae a la memoria la casa paterna con su abundancia. Las algarrobas de los puercos le hacen pensar en el pan de los jornaleros. No quiere consumirse, sino vivir. Y entonces Jesús le dirigió a la humanidad pecadora el mayor cumplido de la historia, cuando volvió en sí. Dijo Jesús, creía que mientras uno está lejos de Dios, no es el mismo, solamente lo es cuando emprende el regreso a casa. Ese es un punto de retorno en la conversión del pecador. El Señor abre sus ojos y le convence de pecado. Entonces se ve a sí mismo y a todo objeto bajo una luz diferente de la de antes. Así el pecador percibe que el siervo más pobre de Dios es más dichoso que él. ¿Sabe que esto, si no lo entendió, yo se lo explico? Lo que hace Jesucristo cuando le dice, y volvió en sí, le está diciendo que él recapacitó, él entendió que el siervo menor, el hombre de más bajo, digamos, estatus, que sirve a Dios, es mejor que él. Es mejor que cualquier persona que no tenga a Dios en su corazón. Amén. A veces nosotros nos creemos grandes, importantes. Nos creemos cancheros, que me gano el mundo y tengo todo bajo mis pies. Tengo la polola que quiero. Tengo el pololo que quiero. Tengo la esposa que quiero, la casa, el auto. He logrado todas estas cosas. Espera un poco. Todo lo que puedes haber logrado fue solo misericordia de Dios. Dios te lo dio. Y a lo mejor tú no estás buscando de Dios, pero hay una mujer que está orando por ti. Hay un hombre que está orando por ti, que está intercediendo. Pero si quieres tocar fondo, hazlo.
este hombre tocó, este joven tocó, este hijo tocó fondo y volvió en sí. Y miró todo lo que tenían los jornaleros, miró la casa que él había dejado. Los beneficios que él tenía estar bajo la cobertura, los beneficios que tú y yo podemos tener estando bajo la cobertura de Dios, son múltiples, son incontables en comparación con lo que el mundo te ofrece. ¿Puedes tener una felicidad momentánea? Sí. ¿Puedes estar alegre? Sí. ¿Puedes estar drogado? Sí. Pero eso es momentáneo. Eso es pasajero. El gozo y la felicidad que aprendíamos el día miércoles pasado, si usted se recuerda, es eterna. Amén. Versículos 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Su desesperación, su situación le llevó al arrepentimiento. Se dio cuenta no solo que había estropeado su vida, sino también de que era indigno de ser llamado hijo de su padre. Era digno solo de ser un siervo y estaba preparado para humillarse, dice la Escritura, y buscar ser restituido en ese nivel, solamente como esclavo, como un jornalero. Me levantaré e iré a mi padre. El cambio ha llegado al fin y cambio expresado en términos de tan exquisita sencillez y poder como si fueran especialmente redactados para todos los penitentes de corazón quebrantado. No hay que buscar muchas palabras. Lo que el escritor dice es que solamente fue algo sencillo. Me levantaré, iré donde mi padre. Le diré que he fallado, que he pecado, que me he dirigido, solo he hecho las cosas como yo quise. Pero hoy me doy cuenta que necesito de ti. Necesito de ti, oh Padre. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme solamente como un jornalero, pero ahí quiero estar. Amén. Notemos el término: no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo pecador es enseñado a reclamar la relación degradada y profanada, más todavía existente, no pidiendo ser hecho siervo, sino ser hecho como uno de los jornaleros, deseoso de ocupar el lugar más humilde y hacer el trabajo más ruin. En el tiempo de Jesús existían 3 clases de trabajo: los siervos, los esclavos y los jornaleros, cada uno con su descripción de labores, responsabilidades, derechos y deberes. Los siervos eran aquellos que estaban en el hogar y disfrutaban de beneficios como uno más de la familia, y eran considerados en toma de decisiones, e inclusive podían pasar a ser herederos. Los esclavos también, y cuando hablamos de ser herederos, se recuerdan cuando Abraham hace esa conversación con Dios o con su siervo: ¿y me va a heredar este siervo? Porque podía ser. Los siervos era la parte de los empleados la mejor. Estaban en la casa, comían en la casa y tenían relación con la familia. Después venían los esclavos. Los esclavos también eran parte de la familia, por lo cual el dueño de hogar debía preocuparse por su mantención y darle un lugar para vivir. También los esclavos eran parte de la comunión familiar, pero los jornaleros, esto es importante, eran los más bajos. Eran trabajadores contratados al día. Y si el dueño de la hacienda quería, les daba alimento. Por eso este hijo resalta aquella situación de su padre. Eso quiere decir que si yo contrato al hermano, no voy a dar nombre, contrato a una persona y le digo: tú eres mi jornalero, yo podía exigirle la pega más sucia, más sacrificada. Y aún así, la ley me permitía que ni siquiera le diera un plato de comida. Eso era permitido en el tiempo de Cristo. Por eso este hijo menor, este hijo pródigo, este hijo perdido, dice que su padre, a pesar de que era ley que no se le diera comida a los jornaleros, él sabía que los jornaleros comían en la casa de su padre. Él estuvo como jornalero trabajando, apacentando los cerdos. Por eso él sabía lo que, cuando él dice: en la casa de mi padre, aún el jornalero tiene comida. Él conocía a su padre,
Por eso él dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como un jornalero. Porque a pesar de que no sea digno, voy a tener algo para echarme a la boca. Voy a tener algo para comer, para vivir, para sobrevivir. ¿Amén? ¿Se entiende por qué le dice que iba a ser un jornalero? Un trabajador. No sé si usted ha visto algunas películas, de repente se da que sale una camioneta a buscar hombres para ese día y los que no llegaron no pudieron trabajar. Hay unas películas cristianas que se desarrollan haciendo esta de que no había trabajo. Y por días, no todos los días. ¿Cuál preocupante es para nosotros los varones, los que somos los encargados de proveer para nuestro hogar, cuando estamos sin trabajo? Cuán preocupante es que nos empezamos a pasar, hay que pagar esto. Y los niños, estos niños así como el Aloncito que anda por ahí, por acá, ellos no saben de necesidad. A ellos uno no les puede decir, no hay. Claro, uno le dice, no hay, pero ellos no entienden. Ellos van donde el papá, dame. ¿Y cuál preocupante es para uno como papá cuando uno no tengo? No hay. Ayer conversábamos con la hermana Luzmira y me decía que cuando en un tiempo de juventud, de ella por muchos años atrás, estaba con Ingrid y no había. Y de la nada Dios sacó unas papitas, hizo florecer un repollo en menos tiempo de lo que canta un gallo y le hizo algo para pasar, porque a veces se vive así, sin nada para echar. Los niños, nuestros hijos no entienden. Piensan que siempre va a haber, que siempre hay. Pero nosotros los varones, los que somos los proveedores del hogar, cuando no tenemos un trabajo estable, cuando es al día, cuando se termina hoy, usted ni sabe cómo uno trabaja en su mente. Y a veces, como somos torpes nosotros los varones, nos callamos y no decimos nada. Y la que está a nuestro lado, como no sabe lo que yo estoy pensando o viviendo, piensa que uno puede estar enojado. Piensa que uno puede estar que no quiero decir nada. Por eso es importante que aprendamos. Por eso los invito el día sábado a los varones y el día viernes a las mujeres. No quiero salirme del tema para ir a otra enseñanza que también es importante, pero aprendamos de este joven que pidió ser un jornalero. Amén. El versículo 20-21 dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún, todo es maravilloso. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La reflexión se traduce en acción. Cada vez que nosotros nos demos cuenta que la hemos embarrado, que hemos pecado, que no estamos sirviendo a Dios, que no hemos conducido como nosotros hemos querido, la reacción tiene que llevar, o la reflexión tiene que llevar una acción. Es imposible que usted y yo, al darnos cuenta que nos hemos equivocado, no reflexionemos y no hagamos una acción. De nada nos sirve reflexionar sin accionar. Amén. De nada sirve escuchar la palabra de Dios, como decía el hermano Orlandito, y no hacer nada. Algo tengo que hacer. Algo debo realizar. Y este hijo realizó, se dio cuenta. Amén. Entró en sí, dice la Escritura. Reflexionó de lo que él había hecho y tomó una acción. Todo esto representa los diversos grados de la conversión del pecador. Vuelve sobre sí, conoce su miseria y la grande
dicha que hay en servir a Dios. Se resuelve a dejar el pecado, apartarse de todo aquello que puede servirle de ocasión de pecar y volverse a Dios. Amén. A quien mira siempre como a su Padre le pide como una singular gracia que le haga como uno de los últimos de su casa. Y por último ejecuta sin retroceso y vacilar lo que ha resuelto. El hijo pródigo se levantó y no se detuvo hasta que llegó a su casa. Amén. En las dos parábolas anteriores los que buscaban dieron todo de sí para encontrar las monedas y la oveja, que no podrían volver solas. En esta el padre velaba y esperaba. Se enfrentaba a un ser humano con voluntad propia, pero estaba seguro que su hijo volvería. De la misma manera, el amor de Dios es persistente y fiel, como el Padre nos espera con paciencia y desea que recobremos nuestros sentidos cuando nos equivocamos, cuando fallamos. Amén. El Padre sale al encuentro de su hijo. Se siente hondamente conmovido cuando ve su miseria. Corre a su encuentro, da el primer paso, cosa nada corriente e indigna para los antiguos orientales. El padre olvida su dignidad y le prodiga todas las muestras de su amor paterno. Dos cosas ocurren aquí que debemos conocer. Los judíos eran muy pudorosos y para ellos era una vergüenza mostrar partes de su cuerpo. Y cuando este padre sale corriendo, no le importa nada por su hijo. Uno, se levanta su túnica, la ciñe con un cinto y se echa a correr. ¿Sabe que ese gesto que el padre hace? No nos olvidemos que ellos usaban túnica, no usaban pantalones y menos chores para correr como se usan hoy en día, o calzas, sino que usaban túnicas largas. Entonces ellos se levantaban la túnica, se la amarraban con el cinto y se echaban a correr. Pero no era normal que un antiguo, que una persona de edad, que un hacendado hiciera eso, porque dejaba ver sus partes pudorosas. Al levantarse y echarse a correr, no le importó la vergüenza que podía pasar por amor a su hijo. ¿Y por qué por amor a su hijo? Usted sabe que, y esto es maravilloso, hermano, y esto debemos comprenderlo, entenderlo, porque esto radica cuando él dice que se echó a correr. ¿Sabe lo que sucedía en ese tiempo? Que si los esclavos, los siervos, hubieran visto primero que ese padre al hijo, lo hubieran apedreado y matado. Lo hubieran apedreado y matado. Por eso él se echa a correr y lo toma y lo cubre y lo llena de besos. Eso es lo que el padre hace, cubre a ese hijo que debía haber sido muerto por los esclavos, los siervos, los que estén en el campo ahí y lo hubieran visto, agarrarlo a peñascazo. Era lo que la ley los facultaba, porque él había sido rebelde, se había ido. Pero este padre amoroso no le importó nada. Expuso su propia vida al cubrir a su hijo, al abrazarlo, al tomarlo. Mire lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando todos nos reprochan, cuando nadie da esperanza, Cristo sí da esperanza. Cristo sí está esperando. Está mirando a aquel hombre, a aquel perdido, para darle la esperanza, para cubrirlo. ¿Sabe que no se avergonzó este padre? Como Cristo no se avergonzó en el madero de la cruz, al quedar desnudo prácticamente, al morir en ese madero de cruz, al exponer su cuerpo por amor a mí y por amor a ti, por amor a aquellos que a lo mejor están mirando por Facebook, por amor a ustedes. Cristo no le importó pasar vergüenza por cada uno de nosotros. Besándolo en la mejilla, lo acoge como hijo, antes de que él haya podido pronunciar sus palabras de arrepentimiento, con toda suciedad, en sus harapos, en su miseria y quebrantado, este padre lo abraza. No le importa la condición que él venía.
No le importa cómo él haya venido, sino que solamente sale corriendo para decirle y abrazarlo y besarlo. Y llenarlo de besos. No dice un beso, llenarlo de besos y cubrirlo con su cuerpo. Y cubrirlo. Cualquiera podría haberlo apiedrado, pero él lo estaba cubriendo, él lo estaba cuidando. Apedréenme a mí. Eso está diciendo el Padre. Tírenme a mí las piedras que Él se merece. Como Cristo padeció por nosotros. Comienza la frase de confesión, pero no la termina, dice la Escritura. El Padre no aguarda para perdonar a que se cumplan todos los requisitos de la penitencia. A través de la imagen de este Padre se nos presenta la imagen del Padre Celestial que nos ama anticipadamente. Del verso 22 al 24, pero el Padre dijo a su siervo, y esto sigue siendo maravilloso, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto, mi hijo dice, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí había guardado silencio el Padre. Ahora comienza Él a hablar. Antes había estado lleno de su solicitud vigilante y amorosa. Ahora estallan sus palabras rebosantes de alegría. No pide cuentas como nosotros pedimos cuenta. No pone condiciones como nosotros ponemos condiciones. No fija periodo alguno de prueba. No pide nada. No se pronuncian palabras de perdón, pero más significativas que estas palabras son las obras de perdón que este Padre hizo. El Padre restituye al Hijo pródigo en sus derechos de hijo. El principal vestido es el más precioso, que es símbolo de la gracia santificante que Dios da a los que se convierten. Y lo constituye en huésped de honor. El anillo lo capacita de nuevo para proceder como hijo, como signo de autoridad. Las sandalias lo declaran hombre libre. Es otra vez hijo libre de un labrador, no uno de los jornaleros que van con los pies descalzos. Si hay algo que nosotros tenemos mucho es zapato. Y un hijo de Dios no puede estar sin zapato, porque es un hombre libre. Un hijo del Padre. Los esclavos en la época andaban descalzos y se conocían porque andaban descalzos. Pero un hijo de Dios, un hijo de un hacendado, tenía sandalia. Y cuando Él manda hacer eso, esto es maravilloso. Le está diciendo, tú ya no eres esclavo, eres libre. Eres libre. Sacrificando el becerro gordo que estaba reservado. Y esto es, por a veces uno dice, un becerro. Hoy día alguien sacrificó un chivo por ahí. Pero el Señor sacrificó el becerro gordo que estaba, mire, escuche bien, ¿por qué tiene alusión esto? Este becerro gordo estaba reservado para una ocasión especial. Lo engordaban para eso. No solo aquí uno a veces engorda los animales para venderlos para la Navidad, pero no. Este era un becerro que era apartado de la manada y se engordaba para una ocasión especial. Así era. Entonces, cuando Él dice matar el becerro gordo, ir a buscar ese becerro gordo que está reservado para una ocasión especial, y esta es la ocasión especial. ¿Y cuál era? Que el hijo que estaba muerto había revivido. Mire qué maravilloso. Reservado para una ocasión especial, se inicia una fiesta de alegría. El hijo admitió que fue admitido de nuevo en la comunidad de mesa de la casa paterna. La alegría festiva en el corazón del Padre no puede contenerse y llena toda la casa de alegría. Me imagino a ese padre diciendo, mi hijo volvió, mi hijo que estaba muerto, regresó, mi hijo regresó. ¡Qué alegría era para este hombre!
La alegría de la fiesta desborda de las palabras. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Este júbilo festivo es el júbilo del tiempo de salvación. El evangelio de la misericordia es el evangelio de la alegría de Jesús. Jesús salva de la perdición y de la muerte, puesto que vino para iluminar a los que yacen en tinieblas y sombras de muerte. Bondad infinita del Señor que recibe en su gracia al pecador convertido. La adorna de sus más preciosos dones. Tú y yo no sabemos la alegría que el Dios recibe, que Dios hace. Dice que los ángeles se alegran y hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Imagínate la fiesta que hizo cuando tú y yo regresamos o volvimos a los caminos del Señor. Versos 25 al 27, y su hijo mayor estaba. Nunca debe ser todo. Aquí entramos en otra etapa, porque aquí entramos nosotros los legalistas, los que decimos por qué a él, por qué esto otro. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Esos criados, esos siervos, en vez de dar alegría, dan malas, no malas noticias, sino que lo hacen conforme a otra cosa en su corazón. Ese no es el final de la historia. En la última parte aparece el hijo mayor, que sentía que su hermano hubiera vuelto. Representaba a los fariseos que se creían justos y que habrían preferido que el pecador fuera destruido y no salvado. A veces nosotros somos así. A veces nos gozamos cuando a alguien le va mal. Cuando Dios pone, y le decimos: pone tu mano, Señor. Y nos alegramos de eso. Un hijo de Dios no puede tener alegría cuando a alguien le va mal. Amén. El hijo mayor es fiel en el servicio, día tras día. Ahora vuelve a casa del trabajo del campo, el banquete ha terminado y ha comenzado la alegre danza. Desde fuera se oye la música y el zapateo de la danza. El hijo se dedica al cumplimiento escrupuloso del deber. Se ve envuelto en el júbilo festivo y en la algarabía. El criado que le explica la razón del júbilo ve solo lo exterior. El regreso del hermano, el sacrificio del becerro gordo, la salud que ha vuelto a casa. Pero cómo podría ver también lo que había sucedido en el interior del padre y del hijo vuelto al hogar. Este drama del retorno, de la conversión, la transformación que había tenido lugar, la resurrección del muerto, cuántas cosas habían sucedido en tan poco tiempo. Cuando Dios restituyó, cuando este padre restituyó a su hijo en su lugar, cuando había un arrepentimiento de corazón. Lo que allí sucede entre el hombre y Dios es imagen del acontecimiento que abarca el mundo entero, que se había guardado y que ahora se produce. El tiempo de salvación es tiempo de alegría. Y ya los últimos versículos dicen: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y mire la expresión de su padre, porque aunque estaba mal este hijo mayor, dice la Escritura que él le rogaba. Seguía, es decir, si tuvo amor para perdonar a aquel que lo había gastado todo, ¿cómo no va a tener amor por aquel que a lo mejor siempre había estado a su lado? Aunque no había aprendido a conocer a su padre, pero dice que él le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: y aquí tantos años te sirvo. Se parece a nosotros cuando tantos años que llevo, tanto que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. No, eso no. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, mire el padre, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No se olvide que Jesucristo le está respondiendo a los fariseos que estaban reclamando, que se estaban sintiendo como ellos los únicos dueños de quién entra y quién no entra al reino de los cielos. Como muchas veces nosotros los cristianos nos podemos juzgar: este no, este sí, este no. Este va para allá, este está más o menos,
está salcochado, como decimos. Este es primo. Wow. A veces nos ponemos como este hijo mayor. ¿Por qué? Porque yo he servido tantos años al Señor. Doy diezmo de todo lo que me entra. Doy mi ofrenda. Hasta el eneldo lo diezmo. Así decían los fariseos. Oro 2 veces. No, ayuno 2 veces por semana. Hago todas mis oraciones. Y nos creemos mejores que el hijo menor. Y miramos en menos al publicano. Esto hacían estos fariseos. Esto hacían estos hombres, estos escribas. Por eso Jesucristo le responde con esta trilogía de parábolas. Que Él había venido a buscar lo que se había perdido. Cristo no salió en busca, Dios no salió en busca, el Padre no salió en busca del hijo pródigo. Esperó que Él entrara en sí. Y cuando Él entró en sí, lo estaba esperando. Estaba afuera. Me imagino el hijo mayor veía a su padre todos los días levantarse y esperar ahí. A ver si venía o no venía. A ver si venía su hijo. Y llegada la noche, se devolvía porque el hijo no venía. Hasta que un día entró en sí. Hasta que un día se levantó y dijo, iré donde mi padre. Iré donde mi padre. Y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Te fallé, pero hoy estoy aquí. No soy digno de que me llames tu hijo. No soy digno que me hagas como un siervo. Lo único que merezco, y si tú tienes gracia sobre mi vida, hazme como un jornalero. Hazme como aquel empleado. Y el padre no solo hizo eso, lo restituyó. Lo puso como hijo nuevamente. Hizo fiesta. El versículo 32 termina diciendo, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Cuán contento debiéramos ponernos nosotros cuando un pecador, cuando alguien conociendo y sabiendo las Escrituras se aparta y vuelve al redil. Y aún así no conociendo las Escrituras, porque la Escritura dice que desde que nacimos en pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, estábamos todos, sin excepción de personas, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo después dice en Efesios que solo por gracia, que solo por su misericordia, tú y yo podemos ser salvos. Amén. Amén. Dios bendiga nuestras vidas. Dios bendiga nuestro actuar. Que esta palabra no solo la escuchemos, sino que aquellos que a lo mejor, y que están esta tarde acá, que a lo mejor nunca han aceptado al Señor, hoy puedan aceptarlo. Hoy puedan reconocer. Hoy puedan decir, yo tengo necesidad de ir donde el Padre. Yo me quiero levantar y ir donde Dios. Yo me quiero levantar y quiero que este Dios me bese, me inunde, me cubra. Que Él se lleve mis pecados. Que Él perdone mis faltas. Que Él perdone mis iniquidades. Que Él perdone el tiempo que estuve apartado, que estuve fuera. Que derroché. A lo mejor no tus recursos, pero sí el tiempo que Dios te dio. Es tiempo de volvernos al Padre. Póngase de pies.
Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por su palabra. Gracias porque en un tiempo tú y yo fuimos hijos pródigos. Gracias porque en un tiempo no queríamos nada con Dios, pero Él se nos apareció. Fue por nosotros. Hoy nuevamente Dios nos habla. Y si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, venga adelante. Atrévase, dé ese primer paso. Venga y pase. Quizás muchos van a hablar, pero es mejor avergonzarse aquí, avergonzar esta carne, antes que Cristo se avergüence de nosotros allá en el cielo. Que eso sí que es terrible. Eso va a ser terrible si Cristo se avergüenza de nosotros allá en los cielos. Hoy Cristo nos hace esta invitación. Si usted quiere pasar mientras oramos, pasa adelante. Amén. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque no mereciendo nada, bendito Dios, muchos de nosotros nos identificábamos con ese hijo pródigo. Que cuando tocamos el fondo, cuando tocamos y comimos a lo mejor las algarrobas, o mirábamos como otros las comían, y teníamos necesidad de ti, volvimos. Volvimos en sí. Y volvimos al Padre. Y este Padre estaba esperándonos. Este Padre corrió a recibirnos. Este Padre no le importó ser humillado, no le importó ser apedreado por nosotros. Y nos restituyó. Nos dio un nuevo nombre. Nos puso vestidos nuevos. Nos selló con las arras de su Espíritu Santo. Nos puso calzado y nos ha dado mucho más de lo que nosotros merecíamos. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no extender el reino de Dios? Porque hizo fiesta por cada uno de nosotros. Mi hijo, el que estaba perdido, el que estaba muerto, hoy ha revivido, hoy ha resucitado, hoy está vivo, hoy es hallado. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por lo que tú nos das día a día, bendito Dios. Cómo nos enseñas, cómo nos adoctrinas, cómo nos guías, bendito Dios. Cómo nos libras también si alguno de nosotros a veces ha querido apartarse. Cómo nos libras de querer tomar decisiones erradas en nuestras vidas, bendito Dios. Y a veces queremos proceder como aquel hijo pródigo. Queremos salirnos de la cobertura tuya, bendito Dios. Ayúdanos a recapacitar. Ayúdanos a estar siempre bajo tu dominio, bendito Dios. Bendice la vida de cada uno de los que estamos en esta tarde a través de esta palabra. Que nos identificamos, muchos de nosotros, por lo perdido que estábamos y por ese amor que pusiste en nosotros. Ruego por las vidas de cada uno de nuestros hermanos. Fortalécelos a seguir adelante. Ayúdanos a no ser como aquel hijo mayor y reclamar. Ayúdanos a conocer tu amor en medio, bendito Dios, de la obediencia que hacemos a ti. Que lo hagamos con gozo, dispuestos, alegres te podamos servir. Gracias te damos por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga ricamente. Queda nuestro hermano Orlandito con la palabra. Va con el servicio.